Buen día. Ahora vamos a empezar a ver un tema que ya había descubierto Arquímedes, pero vamos a tratar de explicarlo a partir de los conceptos que hemos visto en las diapositivas anteriores. El tema es empuje de un fluido. Podríamos partir de analizar las situaciones presentadas en las figuras. En la figura de la izquierda tenemos un bloque de hielo en reposo. Y en la figura de la derecha tenemos unos globos aerostáticos suspendidos, entre comillas, en el cielo. Parecen situaciones distintas, pero vamos a estudiar de que les corresponde la misma ley física. Vamos a empezar analizando una porción de fluido imaginaria. Delimitado por la línea de punto, analizamos cuál es la influencia sobre esa porción de fluido respecto del resto del fluido. Para eso usamos la segunda ley de Newton y conocemos que existe un peso de esa porción de fluido identificado con la letra P, y si toda esa porción está en equilibrio, significa que tiene que haber otra fuerza llamada empuje que equilibra al fluido de tal manera de respetar que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Dos cuestiones que quiero remarcar y que tienen que quedar muy claro es que la magnitud de la fuerza ascendente o el empuje tiene que ser igual en magnitud al peso del fluido o del cuerpo que está sumergido en el agua, y la fuerza de flotación o empuje es la fuerza resultante debido a todas las fuerzas aplicadas por el fluido que rodea la porción del fluido. Como les decía, Arquímedes ya había descubierto el principio que lleva su nombre, si se quiere decir de alguna manera, pero lo podemos justificar ahora con todo lo que hemos visto anteriormente. Vamos a decir entonces que el principio de Arquímedes implica que la magnitud de la fuerza de flotación o empuje siempre va a ser igual al peso del fluido desplazado por el objeto que está en el líquido. Vamos a analizar un cubo inmerso en un fluido. Sobre la cara superior del cubo actúa una fuerza dada por la presión hidrostática y por el área, y en la cara inferior también va a actuar una fuerza, esta vez hacia arriba, dada por la presión en el punto B por el área. La fuerza empuje entonces queda como la resta de las presiones por el área, y si acudimos a lo que sabemos del teorema general de la hidrostática, nos queda que el empuje tiene que ver con el peso del fluido desplazado. Vamos a analizar qué es lo que pasa cuando un cuerpo se sumerge en un fluido. La fuerza de flotación o empuje hacia arriba va a estar dado por el peso del volumen del líquido desalojado, y la fuerza gravitacional o peso va a ser igual a la densidad del cuerpo por G por el volumen del cuerpo. Por lo tanto, la fuerza neta, así como plantea la segunda ley de Newton, va a ser la diferencia entre ambas fuerzas, y eso nos va a dar la dinámica del movimiento del cuerpo y del estado final del cuerpo en el líquido. Entonces, si nos fijamos en las dos figuras, vamos a tener dos posibilidades. Si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, el objeto no está equilibrado y acelera hacia arriba, es decir, tiene una fuerza neta hacia arriba. Y en cambio, si el objeto tiene una densidad mayor que la densidad del fluido, tampoco va a estar equilibrado y se va a hundir porque tiene una fuerza neta hacia abajo. Hay que fijarse en las direcciones de la fuerza neta y en la ecuación que me está diciendo que la fuerza neta termina dependiendo de la diferencia entre las densidades del fluido y del cuerpo. Vamos a analizar el primer caso, que es un objeto que flota, partiendo de la ecuación que habíamos deducido en la diapositiva anterior. Como el objeto está en equilibrio estático, la fuerza neta es 0, y esto solo puede ocurrir si la densidad del objeto es igual a la densidad del fluido, es decir, si el empuje es igual al peso, y se cumplen las relaciones escritas en la ecuación que está escrita abajo de la figura. En el caso 2, un objeto que se hunde, lo que vamos a ver partiendo de la figura es que el peso es mayor que el empuje, y esto se da cuando la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, y por lo tanto, si volvemos a la ecuación de partida, la fuerza neta va a ser distinta de 0, es decir, la fuerza neta va a estar hacia abajo
solo si me fijo en el momento en el cual el objeto no toca el piso del recipiente. Una vez que toca el piso del recipiente, ahí la fuerza neta vuelve a ser cero, porque está actuando la normal. Vamos a ver un ejemplo que parte del mito en el cual se ha generado el principio de Arquímedes. Supuestamente se le pregunta a Arquímedes si una corona estaba hecha de oro puro. Entonces Arquímedes pesa la corona en el aire y la pesa en el agua, y hay una diferencia de lectura. Esa diferencia de lectura da lugar a lo que nosotros vamos a entender como peso aparente, es decir, que la diferencia entre ellas me daría el empuje. Es decir, que la tarea de Arquímedes era averiguar con el peso aparente y con la masa de la corona cuál era la densidad y si correspondía a la del oro. Está planteado en la diapositiva el trabajo, es decir, a partir de el peso aparente, es decir, medir cuánto pesa la corona cuando está sumergida en un fluido y cuando está en el aire, se obtiene el empuje a partir del volumen del cuerpo y a partir de ahí la densidad de la corona. Otro de los ejemplos clásicos que se suele analizar es el iceberg. A la pregunta de qué fracción del iceberg está debajo del agua, uno tiene que asociar con el caso que habíamos visto del objeto que flota. Para ese caso entonces aparece una relación entre volumen y densidades. Lo que estamos diciendo de última es que la densidad de hielo no es igual a la densidad del agua del mar. Por lo tanto, sabiendo el volumen que emerge y sabiendo el volumen total, uno puede conocer las densidades relativas entre el agua del hielo y el agua del mar, o bien sabiendo las densidades podemos conocer la relación de volumen. El dato es que alrededor del 89% del hielo está por debajo de la superficie del agua. Bueno, con este ejemplo damos por cerrada el tema del empuje y el tema de hidrostática, es decir, cómo analizamos fluidos en reposo.